Del 25 al 27 de octubre, el Teatro Cervantes de Almería va a acoger una jornada sobre vacunas que promueve el Instituto Balmis, también el Hospital Vitas de Almería. Para hablar de este asunto, que siempre el tema de las vacunas pues, es interesante, pero cuando hemos pasado una pandemia como la que hemos pasado y nos metemos en una época de gripe y demás, pues siempre es interesante. Hemos decidido hablar con el doctor que dirige esta jornada, Francisco Jiménez Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludo. Bueno, pues la primera pregunta solo podemos encararla de una manera. ¿Qué nos puede contar de estas jornadas? ¿Cómo se van a desarrollar? Bueno, la jornada de vacunas llega a su 20 edición ya. Son 20 años organizando esto, que empezó como una aventura en el año 2004 y que a lo largo de este tiempo pues ha ido creciendo exponencialmente en participantes, de tal manera que ya se han convertido en un referente nacional e internacional. Normalmente en las jornadas se reúnen los mejores expertos nacionales y también algunos internacionales en vacunas del mundo y claro, hemos ido cambiando los temas, hemos ido cambiando todo en estos años. Obviamente, los años de la pandemia, el protagonismo lo han tenido las vacunas frente a COVID. Fuimos una de las primeras jornadas a nivel mundial donde se hablaron de las vacunas de COVID-19. Prácticamente todas las vacunas que tenemos hoy disponibles han pasado por nuestra jornada y han venido los científicos, algunos descubridores de esas vacunas han venido a la jornada. Por lo tanto, asumimos con muchísima ilusión y celebrando estos 20 años. Sí, pues destáqueme alguno de los ponentes o alguno de los temas concretos que, en su opinión, pues van a tener más repercusión desde el punto de vista científico. Bueno, vamos a tener la suerte de tener la presencia de María Van Kerkhove, que es la portavoz de la OMS durante la pandemia de COVID-19. Es una cara que nos ha resultado familiar, es la persona que hablaba en nombre de la OMS y que nos daba las malas noticias y las buenas noticias semanalmente. Es una persona que para nosotros ha sido fundamental en la lucha contra la pandemia y vamos a tener la suerte de tenerla con nosotros en estos días y le vamos a dar este año la distinción del Instituto Balmis de Vacunas. Va a ser una charla muy importante. Ella va a hablar sobre las lecciones aprendidas con la pandemia, tanto y que lo haga una autoridad como ella en Almería, pues yo creo que es un momento muy importante para la jornada. Pues precisamente esa era lo siguiente que quería plantearle. Como experto en el tema de vacunas, ¿cree que hemos aprendido los ciudadanos algo sobre la importancia de las vacunas con la pandemia que hemos sufrido? Bueno, yo creo que hemos aprendido mucho. Las vacunas, tenemos la suerte de vivir en un país donde la inmensa mayoría de la población está a favor de la vacuna. Siempre hay algunos movimientos en contra de las vacunas, que es algo normal y algo con lo que tenemos que convivir día a día. Pero yo creo que la pandemia, desde el principio, nos ayudó todo el mundo, desde los primeros momentos empezó a hablar de vacunas, cuando todavía no existía ninguna vacuna. O sea que nos pasamos casi un año con personas a favor y en contra de las vacunas cuando todavía ni existían. Desde las primeras semanas de la pandemia ya había personas que estaban en contra de las vacunas cuando todavía no existía ninguna vacuna, ¿no? Yo me quedo con una reflexión y en la que mando a la audiencia. Si estamos hoy donde estamos, es gracias a las vacunas. O sea, las vacunas de COVID vinieron a cortar, a evitar esa mortalidad tan alta que tenía la pandemia. Es cierto que no hemos acabado con el virus, va a ser muy difícil hacerlo, pero seguiremos trabajando en ello. Y yo creo que ha venido a reforzar el papel de las vacunas, pero no debemos olvidar que existen otras muchas enfermedades, la meningitis, las neumonías, de las que vamos a hablar durante las jornadas, la investigación que hay en vacunas contra el cáncer. O sea que no debemos olvidar otras cosas. Es cierto que la pandemia ya se ha cerrado por parte de la OMS, pero todavía
tenemos riesgo de tener nuevas pandemias, de tener nuevas amenazas de salud pública y tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Permítame una pregunta. Uno de los bulos que pudimos ver durante la pandemia referido a las vacunas, que a mí personalmente me hacía mucha gracia por lo absurdo que se refería a que donde te pinchaban con la vacuna había una especie de atracción magnética y ponían como ejemplo que se ponía una moneda encima y se quedaba pegada, cuando entre otras cosas, incluso si eso hubiera llegado a ser cierto, las monedas no son magnéticas, con lo cual tampoco podría pasar. Es decir, de esos bulos extraños, ¿recuerda usted alguno especialmente curioso? Bueno, ese es uno curiosísimo y bueno, no olvidemos que hasta un rector de una universidad llegó a decir que Bill Gates quería meternos un microchip dentro de nuestro cuerpo con las vacunas. Bueno, el microchip, por desgracia, lo llevamos en el bolsillo todo el día, o sea, lo llevamos en el bolsillo o en nuestro bolso, nuestro móvil, ¿no? Ahí estamos totalmente controlados. Entonces, o sea, que lo dijera un rector de una universidad, la verdad me pareció increíble, ¿no? O sea, para dar una muestra de hasta dónde pueden llegar las cosas, ¿no? Pero claro, bueno, de todo. sí, le quería hablar también porque parte de los bulos, o de las críticas, incluso, vamos a dejar ya los bulos aparte, las mentiras y las invenciones aparte, pero una de las críticas o de las cuestiones que el ciudadano normal no entendemos de la vacunación es que, por ejemplo, el tema de los calendarios de vacunación, que sé que es una de las cuestiones de las que ustedes van a hablar. Porque, claro, los que somos padres, pues siempre tenemos la preocupación, o por lo menos los que creemos que las vacunas son útiles, claro. Queremos que nuestros hijos tengan todas las vacunas posibles para sortear todas las infecciones posibles. Pero claro, llega y dice, no, el SAS tiene un calendario de vacunación y tiene una vacuna. Y el pediatra te dice, pero esta también es buena que te la pongas. Y la otra también. Y mira en otra comunidad autónoma o en otro país y el listado de vacunas es distinto. ¿Eso no contribuye a la confusión sobre las mismas? Efectivamente. Bueno, es cierto que una cosa son las medidas de salud pública, en las cuales entran otros factores como son el gasto farmacéutico y una serie de condicionantes, a las medidas de protección individual. O sea, que como padre, pues el pediatra está obligado a informarle de las vacunas que tiene disponibles. Otra cosa es que la salud pública, desde un punto de vista de gasto, vea conveniente en un momento dado financiarla o no financiarla. La diferencia entre las comunidades autónomas es cierto que los calendarios vacunales, cada comunidad autónoma tiene el suyo, pero tengo que decir, y lo digo con mucha alegría y con orgullo, que en el momento actual prácticamente todas las vacunas están incluidas dentro de los calendarios vacunales. Sobre todo en Andalucía podemos presumir que tenemos uno de los calendarios vacunales financiados mejores del mundo. En la actualidad prácticamente nos quedaría solo una vacuna que se aconseja a los padres poner, que es la vacuna de rotavirus, que es la vacuna oral que se pone para la gastroenteritis por rotavirus. Prácticamente el resto de las vacunas están financiadas. Esto no pasaba hace unos años, ha sido un avance importantísimo. Eso que llegaba, cuando llegábamos, como comentaba, llegaba el pediatra y decía, bueno, pues estas son las vacunas del SAS, pero además tiene que comprar Bexsero, Niemenrix, rotavirus. Y entonces, claro, los padres, luego cuando llegaba la adolescencia, la vacuna del papiloma, la meningitis también, claro, todo esto creaba muchísima ansiedad de los padres. Yo creo que hay una armonización muy importante. Ya, por ejemplo, la vacuna de gripe que se pone a todos los menores de 5 años se pone en todo el país. Recientemente la inmunización frente a la bronquiolitis que se ha implantado en todo el país y yo creo que las cosas han cambiado mucho. Yo creo en el sentido, la clase política se ha dado cuenta de la importancia de la vacuna y quizás ha sido por la pandemia ha influido mucho en esto. No solo la población, que ya era muy consciente antes de la pandemia, pero yo creo que la clase política vivía un poco de espalda, veía las vacunas como una cosa, una medida de salud pública, que sí, siempre decían que era muy importante, pero es la medida de salud pública más importante con la que contamos hoy en día y la que más vidas salva. Por lo tanto,
es prioritaria y cualquier euro invertido en una medida de salud pública como es una vacuna es retornable. Quiero decir que al final la administración ahorra dinero con eso. O sea, eso está claro. Hay, Bueno, yo creo que al final ha habido una concienciación por parte de los gestores de la sanidad. hay otra cuestión que siempre genera preocupación, ¿no? Eh, con las vacunas y con los medicamentos. Son los efectos secundarios, pero con las vacunas parece como que es más noticia, ¿no? Cuando hay una vacuna que se pone en marcha y empieza a haber algún problema, hay alguien que enferma, en principio o supuestamente por culpa de esa vacuna, seguida se convierte en una gran noticia. No sé si tiene algún tipo de estadística, aunque sea de tipo más genérico, sobre esos efectos secundarios negativos que pueden tener alguna vacuna. Lo digo a efectos de concienciarnos y de dar seguridad a la gente. En principio, vamos a ver, cada vacuna es un mundo. Lo que sí tengo que decir que en la actualidad no tenemos ningún medicamento probablemente que sea tan seguro como las vacunas. Para desarrollar una vacuna, normalmente la media de investigación son 15 años. Eh, Salvo, alguien puede decir, pero bueno, ¿y cómo las vacunas de COVID han sido en un año solo? No, la cosa venía ya muy de atrás. O sea, la investigación de la vacuna de ARN venía desde hace 20 años prácticamente. O sea, que la cosa venía, la tecnología ya estaba ahí. Lo único que había que cambiar la secuencia de ARN. Entonces, la investigación clínica que tiene sus fases, las primeras dos fases son de seguridad hay muchas vacunas que se quedan atrás, o sea, porque no pasan esa fase de seguridad. Entonces, cuando una vacuna llega a la fase 4, que ya cuando estamos ya en el comercialización, pues esa vacuna tiene unos niveles de seguridad altísimos que prácticamente no se le piden a ningún medicamento. ¿Y por qué digo esto? Porque las vacunas se ponen en personas sanas y los medicamentos normalmente que tenemos el arsenal terapéutico van hacia personas enfermas. Entonces, claro, la salud, lo que siempre tenemos que priorizar que los efectos secundarios no sean mayores que el beneficio que tenemos al vacunar. Obviamente, cuando acabamos con una enfermedad, como es, por ejemplo, la poliomielitis, cuando enfermedades que ya están prácticamente erradicadas, pues nos fijamos solo en el efecto secundario de la vacuna. ¿Por qué? Porque ya no tenemos poliomielitis. Entonces, claro, es que esta vacuna ha hecho esto, ha hecho lo otro. Obviamente, cuando tenemos vacunas que se administran a millones de personas, y hoy, día 19 de octubre, se van a administrar millones de vacunas en el mundo entero, pues obviamente algún efecto secundario puede aparecer. Y tenemos que entenderlo, porque el beneficio es mucho mayor el que recibimos con las vacunas. Tenemos que jugar siempre con eso. Si tuviéramos en algún momento una enfermedad que es leve, que no produce ningún problema y que tenemos una vacuna que tiene efectos secundarios, obviamente esa vacuna no se debe de administrar. Entonces siempre vamos a jugar con eso. Pero bueno, solo transmitir y para finalizar que las vacunas que tenemos hoy en día son bastante seguras, que los efectos secundarios que aparecen normalmente son los que ya conocen los padres muy bien, la fiebre, las molestias, etcétera, y que sí es cierto que en algún caso excepcional puede haber un efecto secundario grave, que es algo que tenemos que asumir porque el beneficio es mucho mayor. El beneficio de tener una infección grave, de tener una tosferina, de tener una histeria, de tener un tétano, una poliomielitis, ese riesgo que existe es mucho mayor que la rara posibilidad de tener un efecto secundario. Vamos a hablar de una enfermedad que en realidad creo que ustedes, los profesionales, sostienen que lo llamamos de una manera, pero son muchas, el cáncer, ¿no? Llevamos muchos años hablando de la posibilidad de una vacuna contra el cáncer. Creo que este asunto también va a estar sobre la mesa en estos días. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, en primer lugar, tengo que siempre recordamos cuando hablamos de esto que no hay un cáncer, ¿no? Cada cáncer es distinto, no tiene que ver una leucemia con un cáncer del pulmón o con un cáncer de mama o un cáncer de colon, ¿no? Entonces, al igual que son totalmente distintos, no puede haber una vacuna contra el cáncer en general. Tenemos que investigar sobre vacunas contra cierto tipo de cánceres. Y en los últimos años pues, se ha avanzado mucho en este tema a nivel inmunológico y tenemos
vacunas ya en fase 2, incluso algunas fase 3. Fase 3, para recordar a la audiencia, es la fase que hay previa ya a la comercialización, cuando ya se puede la vacuna empezar a administrar a la población general. Pues ya tenemos algunas vacunas eh, para luchar contra el cáncer de pulmón, contra el cáncer de mama, contra el melanoma e incluso se está viendo contra algún tipo de leucemia, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un punto muy importante de la historia de las vacunas, ese paso a dar hacia una vacuna que sea capaz de prevenir un cáncer tan importante como el cáncer de mama, por ejemplo, que ha hablado mucho, sería muy importante, ¿no? Y de hecho, bueno, pues va a haber un investigador, un inmunólogo que va a hablar de esto en el segundo día de la jornada de vacunas. Quiero decir con esto también que ya tenemos en nuestro calendario vacunal al menos 2 vacunas que protegen contra el cáncer. Una es la vacuna del papiloma humano, que se administra, primero empezaron las chicas, las niñas, y ya por suerte se administra a los hombres también, y que es capaz de prevenir en las mujeres cáncer de cervix y otros tipos de cánceres genitales, y en el hombre también muchos tipos de cánceres. Una vacuna diseñada para proteger contra esos cánceres. Y también la vacuna de la hepatitis B, porque el virus de la hepatitis B está comprobado su relación con el cáncer de hígado. Por lo tanto, de alguna manera, con esta vacuna también protegemos de alguna manera contra el cáncer de hígado, que ha disminuido mucho en los últimos años gracias a la vacuna frente al virus de la hepatitis B. Han dicho esto, se abre un nuevo campo más complicado, que son las vacunas, como he dicho, de enfermedades tan graves como el cáncer de pulmón, el cáncer de mama, y yo creo que el futuro es muy prometedor en este sentido. Bueno, para terminar, ¿están ya pensando en las próximas jornadas, en las 21? Pues sí, ya estamos Ya estamos pensando en el programa 21. Normalmente cuando acabamos la jornada, pues nos ponemos ya, prácticamente ya estamos desarrollando, ya incluso hablando con algún ponente, porque algunos ponentes, sobre todo procedentes de Estados Unidos o de algunos países de Europa o de Australia, que hemos tenido, de hecho tenemos un ponente de Australia este año en la jornada, pues claro, sus agendas son muy complicadas, es muy difícil de intervenir, por lo tanto, Sí, pues sí. perdone, agendas complicadas y luego que para llegar a Almería, con las comunicaciones que tenemos, esa es otra historia. Sí, sí, casi es más fácil llegar desde Australia que llegar desde Madrid a veces. Pero bueno, ahí lo dejo. Bueno, nos ponemos con la jornada del año que viene y quería antes de acabar destacar, lo digo por si algunas personas están interesadas, el día previo vamos a tener una conferencia magistral a cargo del doctor Jorge Alvar, que es académico de la Real Academia de Medicina Nacional, y va a ser sobre la historia de Francisco Javier de Balmis, que fue el médico español que durante la época de Carlos IV dirigió la expedición que dio la vuelta al mundo llevando la vacuna de la viruela alrededor del mundo. Fue una expedición filantrópica, pero probablemente una de las mayores hazañas médicas de la historia, ¿no? Que nuestro instituto lleva, en honor a él, lleva su nombre. Entonces, bueno, va a ser una conferencia muy bonita en el Colegio de Médicos de Almería, que es abierta al público, ahí puede ir todo el mundo, y que quien esté interesado en la historia, sobre todo la historia de la medicina, la historia de nuestro país, pues la dejamos ahí para si quieren acudir el día 25 de octubre a las 7:30 de la tarde en el Colegio de Médicos de Almería, que está en la calle Gerona número 11. Está abierto a todo el público que esté interesado. Pues muy bien, ahí queda dicho. Muchísimas gracias. Espero que esa conferencia tenga mucho público, porque desde luego el tema es interesante, escarbar en la historia de la medicina, y además en una ciudad como Almería es siempre muy, muy interesante. Pues nada, muchas gracias y que sea la jornada un éxito. Muchas gracias, Rafael. Un saludo a toda la audiencia.